Muy bien. Ayer nos quedamos hablando de algunas características. No voy a ser exhaustivo, pero voy a mencionar una serie de características o reacciones que suelen tener las personas que tienen heridas o enfermedades en su alma. Hablábamos de lo que es la memoria emocional. La memoria emocional es muy fuerte. La memoria emocional es subconsciente. El cerebro funciona por asociación de elementos, asociación de ideas, muchas veces sin darnos cuenta. El famoso sexto sentido de la mujer es eso, no es magia. El cerebro subconsciente de la mujer va captando detalles pequeñitos de las cosas y su cerebro los va montando incluso cuando ella no está pensando conscientemente. Eso lo va haciendo el cerebro y luego me da a mí que, y muchas veces acierta, ¿verdad? No es magia, es simplemente que el cerebro es capaz de ir tomando detalles, ir asociando ideas. Esto suele ocurrir con la memoria emocional traumática. Cuando hay situaciones o detonantes o cosas que nos han hecho daño o nos han herido y han sido un shock y un impacto para nosotros, la memoria emocional de eso suele durar mucho tiempo, muchos años, muchas veces muchos años. Entonces, imagínate, voy a poner un ejemplo duro, pero estoy hablando de cosas reales. Imagínate una persona que tiene una hija que sufre un ataque, un abuso, una violación por una determinada zona de una ciudad. Os puedo asegurar que el padre, cada vez que pase por ese sitio, aunque no esté pensando en eso, pero se le coge algo por dentro, ¿verdad? Eh, Cuando eso ocurre, personas, cosas, palabras, ciertas frases, ciertas situaciones, todo lo que tu cerebro inconscientemente lo asocia al hecho traumático, te va a dar ese respingo interior. Se te puede coger el pellizco, ¿verdad? Esto es un ejemplo personal de algo no tan traumático, pero bueno, para mí cuando niño lo era. Cuando yo era pequeño estudiaba en el conservatorio de música. El conservatorio era bastante especial pedagógicamente. En general, la mayoría de los profesores no tenían pedagogía para los niños, eran muy buenos músicos, pero como enseñantes dejaban mucho que desear. No tenían empatía con los niños, a veces nos trataban de una manera que no. Entonces, eso, al prolongarse en el tiempo, yo recordaba que cuando mi madre me llevaba al conservatorio, había una cuesta en esa zona de la ciudad que cuando yo estaba cerca a mí se me cogía un pellizco dentro porque yo no sabía cuántas horas me iban a tener esperando, si me iban a echar una regañina, si iban a colarme gente. Yo no sabía por dónde iba a salir, pero veía mucha injusticia y muchas cosas desagradables y eso ocurrió durante años. Hoy día, que sigo siendo joven, pero ya no tanto, eh, aun cuando yo sigo pasando por esa cuesta y yo ya no me acuerdo ni que el conservatorio está allí al lado, pero voy por esa cuesta y oye, se me coge el pellizco. Y estamos hablando, bueno, no voy a decir mi edad. Vale. Pero estamos hablando de hace más de 40 años. Y todavía eso surge. Y estamos hablando de una cosa que al fin y al cabo tampoco es tan importante. Imagínate cuando los hechos son bastante traumáticos o son cosas bastante más serias. Incluso si han sido la niñez, todas las cosas que han sido impactantes a nivel emocional nos deja una huella y una memoria que nos hace sentir mal y nos recuerda que todo eso ha estado ahí. Eso es una característica que suele ocurrir. Eh, la forma de lidiar un poco con esa memoria emocional puede ser que no se quite del todo nunca, pero sí conviene, especialmente si no hace tanto tiempo, y ya en función del hecho que lo desencadene, pero conviene cortar ciertas cosas. Conviene cortar muchas veces con determinadas personas, determinadas situaciones, determinados sitios, determinadas cosas que estén asociados con eso. Cuando es un tema, eh, no sé, imagínate que en una congregación un matrimonio pues fracasa. Imagínate que es un fracaso matrimonial de estos que no es por las buenas, sino tremendamente violento, tremendamente desagradable y tal. ¿Qué pasaría si los dos se siguen reuniendo en el mismo sitio? ¿Verdad? Pongo un ejemplo un poco extremo, normalmente no ocurre así, pero para que entendamos que hay veces que hay que poner distancia, cambiar ambientes, cambiar personas, cambiar agendas de teléfono, cambiar ciertos compromisos sociales, cambiar ciertas cosas si quieres lidiar con la cuestión emocional.
Esto sería una primera solución, digamos, urgente, de primer impacto. Pero luego hay otra que diré un poco más adelante, que también ayudaría. Ayudaría a que la memoria emocional, pues aprendamos a lidiar con ella, aunque según lo que lo haya desencadenado, hay veces que nunca se quitará del todo. Nunca se quitará del todo. Pero sí se puede aprender a convivir con eso sin que condicione nuestra vida. Hoy voy a ir saltando de punto en punto para poder tocarlo todo. Y si hay alguna cuestión de estas, pues como habrá algún tiempo de preguntas, intervenciones, o a nivel particular, ya sabéis que mis comidas duran muchísimo, pues podemos tocar algunos de estos temas. Otra de las cosas que a veces es una reacción que hay que cuidar, porque no es una solución, es cuando una persona tiene un shock en su alma o interno, hay un momento en que se puede tener la tendencia a querer solucionar o enfrentar la situación llenando vacíos que los impactos emocionales nos dejan a través de estados alterados de conciencia. Eso tiene su momento y es bueno en su debido equilibrio. Voy a poner ejemplo para que no parezca esto muy teórico. Si has pasado, voy a llamar trauma, a partir de ahora, lo que nos deja herido, voy a llamarlo trauma a partir de ahora. Cuando tienes un trauma, hay un tiempo en que, según la gravedad del hecho, pero no te apetece nada. Eso se llama anedonia. No tienes ganas de nada, todo te aburre, nada te llena. Entonces se pasa un periodo, es una especie como de duelo en el que uno se le interrumpe prácticamente todos los aspectos de la vida y solamente estás tú con tu trauma. Y el trauma coge unas dimensiones grandes e importantes. Pero cuando va pasando un tiempo, uno se va dando cuenta que tiene esa herida ahí. Y cuando tienes una herida emocional y se mantiene durante un tiempo, hay un momento en que se tiene una sensación como de vacío. De vacío. Porque en el fondo, inconscientemente, tú sabes que el sentido de tu vida no es tu herida. Que la herida no es tu vida. Pero en el fondo está ocupando la mayor parte de tu vida. No sé si me estoy explicando. La herida no eres tú, pero se está haciendo demasiado grande y te condiciona demasiado. Eso hay un momento en que genera en la persona una sensación de vacío. ¿Y cómo puedes luchar un poco con esa sensación de vacío? Pues lo que en psicología llamamos estados alterados de conciencia. Es decir, pues sale un ratito con amigos, con amigas, y te ríes un poquito y te olvidas. Hablando mal y pronto. Y eso tiene su momento y es una forma de quitar presión interna. No es malo, es necesario. No va a estar uno todo el día en extrema gravedad. Entonces, pues, tener conversaciones con alguien agradable, reírte un poco, todo eso tiene su espacio. El problema es cuando un estado alterado de conciencia queremos utilizarlo para llenar vacíos y llenar los huecos como la única solución y puede derivar en otro tipo de cosas. Por ejemplo, en adicciones. Entonces una persona para llenar huecos y para llenar esos vacíos y compensar esa herida que lleva dentro, pues puede tomar adicciones de diferente tipo. Por ejemplo, hablo de temas familiares porque aquí muchos habéis vivido o habéis tenido cerca cuestiones familiares dramáticas. Entonces surge este tipo de cosas, como las que describí ahora. Me han sido infiel, pues ¿qué se cree? Que me ha hecho daño, pues ahora yo también voy a ser promiscuo, porque yo también tengo derecho, ese tipo de cosas. O hay personas que la forma de huir a buscar estados alterados de conciencia es, pues yo qué sé, me voy a meter un maratón de series de televisión y ahora pues, con las plataformas de pago, pues está hasta las 4 y las 5 de la mañana todos los días viendo series, por ejemplo. Aunque tengas que trabajar al día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que ocurre? Ese tipo de salida, hay personas que pueden caer en adicción pues, a ciertas toxicomanías, alcoholismo, la comida como una forma de calmar esas ansiedades y terminar pues, con una obesidad exagerada. Y no es comer por hambre, sino comer simplemente para calmar esa saciedad y eh, por el chute de dopamina que genera en el cuerpo. Sabéis, ¿no? Está ahora un poco de moda el tema de la dopamina. Bueno, es un neurotransmisor, una sustancia cerebral, pues que genera sensación de bienestar. Pero como todo, ¿acordáis cuando hablamos del umbral, que hablé de la ropa interior después de ducharte? El cuerpo se acostumbra a todo, se llama umbral de sensibilidad.
Entonces, cuando el cuerpo se va acostumbrando a las cosas, pues para que tengas chute de dopamina, lo que hice ayer no me vale, ahora tengo que hacer otra cosa, tienes que dar un estímulo cada vez mayor. Hay un momento en que el cerebro ya no suelta más dopamina. Entonces se puede entrar en depresiones y tú te vas a creer que es por tu herida, no es por tu herida. Es porque no estás encontrando algo que te genere ese chute de dopamina que te hace sentirte bien. Estoy yendo un poco rápido, espero que se esté entendiendo. Entonces lo que antes te divertía ya no te divierte, necesitas más, y hay un momento que el cerebro ya no da más dopamina. Entonces cuando ya no da más dopamina, pues llega la anedonia. Nada me agrada, todo me aburre, no me siento bien y no sé por qué, hoy tengo una bajona, y se empieza con esas cosas, y tú te crees que es tu trauma, y no es tu trauma. Es que has estado compensando con pequeños placeres constantemente, y hay un momento en que tu cerebro se ha acostumbrado a eso, ya no hay más, y o reseteas el cerebro, y lo que se llama un ayuno dopaminérgico, o vas a estar deprimido. Y es por eso, no por tu trauma, pero tú le vas a echar la culpa a tu trauma. Entonces, como le vas a echar la culpa al trauma, pues vas a querer buscar un psicólogo, no le quiero quitar trabajo a los psicólogos y me estoy tirando tierra encima, pero vas a querer buscar ayuda en la dirección que a lo mejor no la necesitas. Y si es un psiquiatra, pues te va a mandar una pastilla para que te sientas mejor. Esa pastilla a lo mejor ya te va a generar una dependencia. O si es para dormir, porque no duerme, porque el tema de la dopamina también genera insomnio y una serie de problemas. Y tú te vas a creer, porque el suelo de las pastillas es artificial, no descansas igual de bien y ya vamos acumulando una cosa sobre otra. ¿Me explico? Entonces, mucho cuidado, porque a veces las reacciones es compensar a través de adicciones, de pequeños placeres o de determinados estados alterados de conciencia. Y yo no digo que no se pueda reír un ratito y uno tiene que soltar un poco de lastre. Pero mucho cuidado con no utilizar eso como la única escapatoria, porque además no es solucionar las cosas. Es simplemente descansar un poco. Pero hay un momento en que te puede generar problemas peores. Bien, pasamos a otra cosa. El egoísmo puede ser una deriva de las personas que tienen traumas, pero un egoísmo casi infantil. A mí me suele gustar decir que es algo que repito de vez en cuando, los bebés son preciosos, a mí me encantan los bebés, pero son los seres más egoístas. El bebé solamente quiere que lo atiendan, tengo hambre, me noto sucio, vive para él y nada más que avisa cuando quiere algo. Son preciosos, pero es lo que se espera de ese estado de madurez. Pero ¿qué pasa cuando el bebé tiene 48 años? ¿Qué pasa cuando el bebé tiene 48 años? Y lo único que hace es quejarse porque no está contento con nada, nada le satisface, y todos los que están alrededor, como son sus amigos o son sus familiares y tal, no hay nada que le satisface y todo el mundo tiene que estar buscando a ver cómo el niño, a ver el niño cómo está contento. Y esta reacción se toma, esta reacción egoísta es porque tú piensas que como tienes un trauma y has sufrido, el mundo te debe algo. Y que te mereces que te mimen porque lo has pasado mal. Y déjame que te diga que esta forma de sobrecompensación no te va a dejar madurar. Y no solamente no te va a dejar madurar, sino que como creyente peor todavía. Es muy difícil que el Señor pueda utilizar a una persona egoísta. Es muy difícil que uno pueda sobrevivir en un matrimonio si eres egoísta. Y otras muchas cosas. El egoísmo es totalmente contrario a la cruz de Cristo, a la madurez en Cristo, a la imagen de Cristo. El Señor no vino para ser servido, vino para servir. Y si Él, como el Señor y como Maestro, vino a servir, yo no puedo utilizar un trauma, yo no puedo utilizar una herida que yo lleve dentro como la excusa o justificación para no tomar la cruz de Cristo. El día que tú pienses así, te garantizo delante del Señor que tu avance espiritual lo habrá frenado hasta que no cambies. No pienses que nadie te debe nada. No pienses que por haber sufrido todo es injusto y ahora la gente tiene que servirte a ti. El Señor Jesús recuerda que fue a la cruz de una manera injusta. Te lo merecías tú y me lo merecía yo, no Él. Pero eso trajo vida. Si tú no tomas la cruz, te centras en ti mismo
y dejas de tomar la cruz porque crees que has sufrido y como has sufrido bastante y ya no tienes que tomar la cruz más, déjame que te diga que a partir de entonces la imagen de Cristo va a ser muy difícil que se vea en ti. Las congregaciones están llenas de gente así. Y están en las congregaciones porque como los demás son cristianos, tienen que amarle. Que para eso son cristianos, para amarle a él o a ella. ¿Me explico? Eso es inmadurez, hermano. Y una de las cosas más necesarias que se necesitan, valga la redundancia, de las cosas más necesarias hoy en la iglesia del Dios viviente es personas maduras. Y déjame que te diga, porque aquí la mayoría somos mayorcitos. Yo creo que la mayoría tenéis mi edad o incluso un poco más. Menos algún caso hay, pero no mucho, no mucho. No dejes que las cargas que tú tengas en tu alma te quiten la dignidad. No te autoengañes pensando que las cargas que tú arrastras hace que el Señor no te pueda usar. No dejes que las cargas que tú arrastres sean la excusa para dejar de caminar, para dejar de desarrollarte. Y cuando digo desarrollarte no lo digo en un sentido egoísta, sino desarrollarte todo lo que tú crezcas y te haga valer más como persona, siempre que lo utilices para edificación de la iglesia, de tu familia, de tus hijos, de quien tenga responsabilidad, bendito sea el Señor y no dejes que ninguna carga o ninguna herida impida eso. No tienes que vivir como si fueras un perrillo al que le han pegado una paliza y ya tienes que vivir pidiendo perdón por todo. Que esa es otra de las reacciones típicas de las personas que tienen trauma fuerte. Que creen que todo el mundo está pendiente nada más que a su herida. Que creen que todo el mundo es consciente de su herida y que lo están menospreciando por eso. Eso no es cierto. Habrá gente que sepa tu vida, pero incluso la gente que sepa las cosas por las que tú has pasado, ¿tú crees que cada vez que te hablan están pensando en dónde fue tu fracaso? ¿O dónde fue tu victimización? ¿O cuál fue tu error? ¿Tú crees que cuando tú oras el Señor solamente está pensando en los pecados que te perdonó? No vivas indignamente. Y no estoy diciendo en un sentido humano, en plan autoayuda, tú vales, tú vales. No estoy diciendo esto. En la carne todos valemos muy poco. La Biblia dice que la carne para nada aprovecha. En tu carne tú eres tan miserable como yo. No hay carne de primera categoría ni de segunda categoría. No pienses que por haber pasado por circunstancias traumáticas, tu carne vale menos que la persona que haya tenido una vida más suave, vamos a decirlo así. La carne no vale ni la tuya ni la de una persona que tenga menos trauma. Y si no se te mete esto en la cabeza, vas a vivir como un perrillo con el rabillo para abajo, pensando que tienes que vivir como pidiendo perdón. Eso es un error. Y además, no es ni siquiera bíblico. Tú no vales porque tu carne valga. Tú vales porque Cristo te amó y porque Dios el precio de rescatar a ti y de rescatarme a mí. Si tú no eres tuyo, tú no eres quien tienes que ponerte valor a ti mismo. Quédate simplemente con el que Dios te da. Pero no vivas pensando en indignidad. Haber sufrido, haber pasado por trauma o incluso haber cometido errores, aunque sean fuertes, una vez que estamos en Cristo, tienes la oportunidad de desarrollar el nuevo hombre, la nueva vida. Que sí, que la carne se va a quedar atrás, pero no te preocupes, que cuando venga el reino, ese cuerpo que tú tienes ahora mismo no es el que va a seguir. Vas a tener uno glorificado. Entonces, concéntrate en las cosas que el Señor va a hacer, no porque te lo merezcas, sino porque lo prometió. Y no vivas con indignidad, porque esa indignidad que a veces tú te atribuyes, lo que está haciendo es paralizar lo que el Señor sí ha hecho valer en ti. El apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, no escondas el tesoro porque el vaso no valga, porque ni vale tu vaso, ni vale el mío. Mucho cuidado también con el egoísmo. Vuelvo a repetir, esa autovictimización. Esa autovictimización puede ser tremendamente negativa y vuelvo a insistir, te va a frenar espiritualmente y no tiene absolutamente nada que ver con la cruz de Cristo. Seguimos adelante. A veces un cierto tipo de ayuda que también tiene su lugar, pero mucho cuidado con abusar de eso. Hay personas que cuando tienen traumas, tienen la necesidad de contar y decir a la gente por lo que ha pasado. Primero, tienes que saber a quién se lo estás diciendo. Porque hay personas que
soltar información particular tuya puede ser utilizado en contra tuya. Y cuando uno está mal, si tu carácter tiende a querer soltar, mucho cuidado, porque casi no puede ser, casi vas a soltarlo a la primera persona que tengas oportunidad. Esto en psicología de la manipulación, hay personas que es lo que se llama la máscara amable. Hay personas que te ponen una cara amable, hacen como que te están escuchando, pero no tienen buenas intenciones. Esa máscara de amabilidad lo único que está haciendo es que tú te relajes para que sueltes cuanto más información, mejor. Y el día que menos te lo esperas, te da la puya. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay que tener sabiduría a quien alguien se abre. Y puede ser una necesidad y hasta puede ayudar. Las personas que son muy reservadas y no cuentan nada y lo llevan todo por dentro, tienen tendencia a tener enfermedades en las que somatizan lo que llevan dentro. Es decir, lo que dicen, la procesión va por dentro. Y puede haber algún tipo de enfermedades o secuelas físicas que surgen de llevarlo todo por dentro y no tiene vía de escape. Es muy saludable el hablar. La persona a veces hace que seamos imprudentes, yo tengo tendencia a hablar, pero también es verdad que sueltas amarra y te lo quitas de dentro. Eso puede tener su sitio, pero tienes que saber ante quién te estás abriendo. Y también tienes que tener intenciones honestas cuando te abres. Porque una cosa es soltar carga con alguien de confianza y otra cosa es que tengas un trauma, que haya una tercera persona involucrada en tu trauma porque te han herido o porque a lo mejor has herido tú, y cuando hablas con terceras personas lo que estás buscando es apoyo para tu causa. Y no es lo mismo. Los que somos pastores se nos suele querer utilizar mucho para este tipo de cosas. Muchas veces que alguien te dice, pastor, quiero hablar con usted un momento, una situación, a ver si me ayuda. Muchas veces lo que están buscando es que le des la razón. No están buscando ayuda, están buscando una autoridad que esté de su parte. Eso es utilizar a la gente. Entonces, selecciona ante quién te abres, hazlo con sabiduría, asegúrate que es una persona que te quiera y no que te pueda traicionar, pero tampoco utilices a la gente para ponerla de tu parte. Eso es inmoral. Eso no es ético. Porque si es una cuestión tuya y tú puedes tener un conflicto con alguna persona, o lo has tenido, si estás buscando apoyo, estás involucrando a la gente en un conflicto que no es el suyo. Entonces, eso no es moral. ¿Me explico? Seguimos. Sé que estoy yendo un poco rápido, pero dije que quería tocar todos los puntos. Imagínate si de cada una de estas cosas nos quedáramos un ratito hablando. ¿Eh? Como decía el hermano, he visto que profundizar es imposible, si no te quedas con una cosa y de ahí no salimos. Mucho cuidado, porque es natural hasta cierto punto, cuando he sido agredido en mi alma, cuando he sido atacado, por decirlo de alguna forma, eso te sensibiliza y te pone en un estado de defensa. Si a mí me atacan, para evitar que se me vuelva a atacar, es lógico que yo esté en guardia. Pero eso tiene también su equilibrio. Hay personas que cuando tienen traumas o tienen situaciones en las que han sufrido, especialmente por terceras personas, se ponen en un estado defensivo exagerado. Tan exagerado que el umbral de sensibilidad, como se suele decir, se les pone la piel muy fina y a la más mínima saltan. Porque en el fondo ya es una desconfianza hacia cualquiera. Entonces, como yo fui agredido en el pasado, ahora el que me toque le muerdo. ¿Me explico? Esto es un principio cainita. Un descendiente de Caín reunió a sus dos mujeres y le dice, el que me hiera yo lo mato. El que me toque lo hiero. Es decir, el que me haga lo más mínimo, yo lo voy a hacer muchas veces más. Todo lo contrario al ojo por ojo y diente por diente, que no es venganza, es equilibrio. Y cuando uno ha sufrido un trauma y es fuerte, y es muy injusto, y por personas abusadoras, psicológicas o de cualquier tipo, eso te puede dar un umbral de sensibilidad y una piel tan fina que a la más mínima saltes de forma desproporcionada. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Pues que la gente te puede terminar dando de lado o te aguantan un tiempo, pero hay un momento que dice, ya está bien. Empieza a mantener soledad, tú vas a asociar lo que he sufrido mucho, qué me pasa, ya nadie sabe nada de mí, empiezas a autovictimizarte y
volvemos a lo de antes. Ya empezamos a tirar del hilo y las cosas se van complicando cada vez más. Cuando el problema estaba en el origen. Por eso es muy bueno tener amistades que no nos den miedo cuando nos tengan que dar el toque. Mira, te estás pasando en tus reacciones. Te estás pasando en tus reacciones. A la más mínima. Y eso puede ser una cantidad de cosas. Imagínate que quedáis como grupo a cierta hora porque vamos a salir a dar un paseo. Hemos quedado a las 5. Y tú estás a las 5 y la gente llega a las 5 y 7 minutos. Y la montas y la lías gorda porque si hemos quedado a las 5, esto no puede ser, no se puede. Y ya eso se convierte en la hecatombe. Esos 7 minutos van a durar toda la eternidad las consecuencias. ¿Me explico? Y cualquier cosa, por nimia que sea, vas a estallar. Porque como a ti te hicieron daño, tú ya te rebelas contra este mundo que no es perfecto. Pero recuerda que tú tampoco lo eres. Mucho cuidado con estar en un estado defensivo desproporcionado. Seguimos. Seguimos que todavía quedan cosas por ver. Mucho cuidado porque cuando arrastramos un trauma en el que alguien nos dañó, podemos albergar un odio y un resentimiento muy fuerte hacia esa persona o esas personas. ¿Verdad? Y cuando alguien te ha hecho daño no es que diga, pues como soy cristiano, te amo mucho en Cristo. Hay que ser un poco realista y sensato. La Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, pero también te dice cómo hay que amarlos. Y no dice que si tu enemigo te dice que le deje la escritura de su casa, tú tienes que darle celo en herencia. Si tiene hambre, no vamos a dejar que se muera de hambre. Si tiene sed, no vamos a dejar que se muera de sed. Pero tampoco te crees que hay mucho más por hacer. El amor bíblico no es que tengas que hacer cualquier cosa que los demás te pidan. Es tratar al prójimo como la Biblia te pide que lo trates. Y yo no tengo que tratar a mi esposa o a otras mujeres como tengo que tratar a mi mujer. A mi mujer tengo que darle un trato en algunas cosas que no es como yo tengo que tratar a otras mujeres. A mis hijas yo le tengo que dar un trato que no es el que le tengo que dar a los hijos de mis vecinos. Y no quiere decir que a los demás no los ames, pero a cada uno le tengo que dar lo suyo. ¿Cómo tengo que tratar y amar al prójimo? Como la Biblia me dice que tengo que hacerlo en función del vínculo, del pacto o del tipo de trato que yo tenga con cada persona. ¿Me explico? Eso es el amor bíblico. Pues yo estoy harto de que no se concreten las cosas. Porque la gente, lo importante del Evangelio es el amor, todo es amor, 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 amor. Y os puedo decir que he visto congregaciones que con la doctrina del todo amor están destruidas. Porque no han definido el amor bíblicamente. Entonces las cosas hay que concretarlas. Es cierto que cuando una persona nos ha dañado, no quiere decir que a esa persona no hay que tener amor, pero el amor bíblico es el que es. No se le debe pleitesía. Y eso puede significar que a lo mejor hay que cortar lazos, eso puede significar que a lo mejor hay que cortar comunicación y ciertas cosas. Y es lógico que pueda haber una resignación y un enconamiento contra esa persona. Pero hay que cuidar una cosa. Si tu corazón alberga un resentimiento excesivo hacia una persona, no te olvides que te estás haciendo esclavo de ella. Si tienes mucho enconamiento o mucho resentimiento hacia alguien, sin darte cuenta, se está haciendo centro de tu vida. Y a lo mejor no lo merece, ni debes. Es una forma de esclavizarte a esa persona. Por eso, no tienes que tener un amor tipo Heidi, amor más allá del bíblico, ni una gota más. Y no pasa nada. Tampoco albergar un odio o un enconamiento hacia la persona fuerte, porque si no, es un tipo de dependencia y de esclavitud del alma. Una persona que tú la consideres incluso tu enemigo o que te tenga envenenado permanentemente, te va a ocupar mucho tiempo en tu mente y en el corazón. Por lo tanto, no vas a soltar amarra. Por lo tanto, no te vas a curar del trauma. Es mejor tener un corazón equilibrado, incluso hacia las personas que nos dañaron. Hay veces que estas cosas ocurren, ¿sabéis?
¿Habéis oído alguna vez hablar del síndrome de Estocolmo? ¿Eh? Estas personas que a lo mejor han sido secuestradas por alguien, entonces el secuestrador le da la comida a la persona, es la única persona a la que veo con la que se comunica, igual durante un tiempo largo, y eso genera una dependencia psicológica de la persona, aunque sea una víctima. Habéis oído hablar de eso, ¿verdad? Hay veces que cuando alguien nos ha dañado, en el fondo, no cortamos amarras con ellos porque seguimos buscando su aprobación. Hay veces que seguimos esclavizados a las personas que nos traumatizaron y que a lo mejor convendría cortar, porque en el fondo estamos buscando, esto a veces ocurre, yo he visto hijos que a lo mejor tienen un padre que lo ha estado menospreciando durante toda la vida. Tú no vales para nada, nunca harás nada, y yo no sé para qué te tuve, y hay que ver, y entonces se está quejando del hijo constantemente. Y yo he visto personas mayores en relaciones muy insanas con su padre porque está tratando todavía de buscar su aprobación. Y a lo mejor estamos hablando de una persona de casi 60 años y el padre tiene 80 y tanto, 90. El buscar la aprobación del abusador, por decirlo de alguna manera. O tratar de a ver si haces cambiar al agresor. Si tú eres una persona con traumas por terceras personas, no vamos a negar la posibilidad de que la persona pueda cambiar. Pero quizá tú no eres la persona adecuada para que cambie. Eso por un lado. Y segundo, cuidado con tratar de demostrarle algo a alguien que te dañó. Porque a lo mejor no cortamos las amarras o estamos esclavizando incluso nuestra mente y nuestro corazón a esa persona que nos agredió porque queremos, nuestra forma de querer solucionar o sanar es que se dé cuenta y demostrarle que yo valgo y que he conseguido esto y tal y cual. Tú no puedes centrar tu vida, tu mundo y tu universo en una persona que si está posicionada en contra tuya, hagas lo que hagas, no va a cambiar. Una persona que tenga una posición hacia ti, los argumentos no valen. Pero a veces uno alberga la esperanza de encontrar argumentos y hechos que le demuestren a alguien algo. Si esa persona está posicionada, estás perdiendo el tiempo. No hagas el centro del universo a una persona que te traumatizó. Otra de las cosas y de las reacciones que hay que cuidar con respecto a las heridas del alma es la desproporción en el orden interior y las prioridades. Tú no puedes interpretar toda la vida y todo tu mundo en función de un trauma. El sentido de la vida y la interpretación de todos los aspectos de la vida no pueden ser en función de un hecho traumático. Yo tengo, esto queda grabado, pero bueno, yo tengo amistad y además una amistad fuerte de muchos años, desde mi niñez, con unos hermanos y hermanas que tienen un ministerio, llamamos ministerio, que han ayudado a mucha gente, y no solamente gente joven, sino incluso gente con ministerios. Es un ministerio que ayuda a personas que han sido abusados sexualmente en su niñez. Ahora, ¿qué pasa? Estas personas, las que trabajan en este ministerio, pues yo les he visto decirle a un padre que tiene hijas, ¿tú qué haces dándole un beso en la cara a tu hija? ¿O porque le das un abrazo a tu hija? Porque ya absolutamente cualquier cosa lo asocian con un abuso sexual. ¿Qué ocurre? Cuando tratas con este tipo de cosas y te das cuenta que es mucho más habitual de lo que parece, porque claro, la gente no te lo va contando tal cual, pero hay muchísimas personas que en el fondo de su corazón están arrastrando heridas de este tipo y abusos en la niñez. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas o tienes un ministerio trabajando con personas así, y otra, y te vas dando cuenta que es mucho más habitual de lo que puede parecer, pues claro, ya te da miedo todo. Y todo lo que veas, te parece que ya todo va en esa dirección. Esto lo pongo como un ejemplo para explicarme. Mucho cuidado. Pues si una persona ha sufrido mucho en el matrimonio, pues no te dediques a decirle a cualquiera que se quiera casar que se lo piense bien. Porque claro, ya todo lo vas a ver en función de lo que tú has visto o has experimentado. Por ejemplo,
Y, y- y ya toda la vida es el color del trauma. Y eso tampoco es así. No puede hacer del trauma el centro del universo. Y no quiere decir que no tengas razón y que no haya circunstancias que haya que cuidar o que puedan estar asociadas a eso. Pero todo el sentido de la vida no puede ser el trauma. Porque si no, a veces vas a desproporcionar las cosas. Se convierte en algo parecido a una dismorfia corporal. Ya sabéis, las personas que están muy delgadas se ven en un espejo y se siguen viendo gruesos. O personas que quieren ponerse fuertes ya son armarios y se ven en un espejo y se cree que están muy flacos y que son unos tirillas, pero si tiene una espalda así. Es decir, tiene una dismorfia corporal. Pero mucho cuidado que no tengamos una dismorfia hacia la vida condicionada por un trauma. Otra cosa que hay que cuidar, porque no es saludable, cuando una persona ha pasado por situaciones traumáticas y muy fuertes, tiene tendencia a hacer intentos imaginarios de alterar el pasado y la realidad. Empieza a pensar cómo hubiera sido si los hechos hubieran sido distintos, si no hubiera ido, si no hubiera dicho, si no hubiera tomado la decisión. Mira que estuve a punto de no casarme con esa persona. Mira que me pensé si tener hijos. Mira que me pensé esto o lo otro. Y empiezas a imaginar la vida y es como si tú quisieras rebobinar la película de tu vida y cambiar los personajes, cambiar tus decisiones, cambiar los hechos, cambiar lugares, cambiarlo todo. Abusar de eso es enfermizo. Y es una tendencia natural. En el fondo, es unos intentos de vengarte, a veces, y de hacer cosas que no fuiste capaz de hacer. Por ejemplo, alguien te agredió lo que sea y llegas a pensar, si volviera a suceder, creo que me quitaba el zapato y se lo tiraba a la cabeza. Y trata de pensar, vamos, mejor cogía el palo de la fregona y le daba. ¿Eh? Y empiezas a fantasear con que si hubiera, como si estuvieras reviviendo aquello, pero tú hubieras tomado decisiones diferentes, te hubieses defendido de otra manera, te hubieras quitado de en medio, hubieras dicho, o no le hubieras consentido que te dijera, y empiezas a fantasear montando películas que en el fondo lo que estás buscando es un consuelo como de intentar pensar que las cosas fueron de otra manera. Es un tipo de autoengaño. No soluciona. Eso no soluciona. Y para ir terminando esta lista, que no es exhaustiva, o sea, pudiéramos seguir hablando y haciendo una lista bastante larga. Mira que sois complicado, ¿eh? Los seres humanos somos muy complicados. Después de la caída, hay un poco que rescatar. Mucho cuidado con pensar que tu identidad es el hecho traumático. Por ejemplo, esto lo pongo como ejemplo y posiblemente es el caso de alguna de las personas que están aquí. Tu identidad frente al mundo no es un divorciado. ¿Me explico? Lo pongo como un ejemplo, pero pudiéramos poner otro ejemplo. Es decir, una situación de tu vida, un trauma o un hecho crítico, no es tu identidad. Es decir, no eres todo tú. Ese hecho, esa etapa o ciertas cosas que hayan ocurrido en tu vida forman parte de quien tú eres hoy, pero no son toda tu identidad. Eso ocurre en otros contextos, incluso sociales. Hay personas que su forma de experimentar la sexualidad es contra natura y toda su identidad, toda su vida y todo tiene que ser en función de esas prácticas sexuales. Y tienen sus banderas y tienen que ir a hoteles que diga que son muy amigables con gente así. Es decir, procuran que toda su identidad sea eso. Independientemente de lo que digan las escrituras, pero ¿uno es solo sexo? ¿Eso eres todo tú? ¿Qué vida más triste? ¿Qué vida más triste? Es más, te voy a decir una cosa. Hoy día, bueno, desde hace ya muchos años, es muy fácil a través de electrodos
En una persona le hacen una trepanación y ponen electrodos en el cerebro y te pueden generar sensaciones muy agradables. Imagínate que te ofrecen en tu vida sostenerte, no vas a pasar hambre, no vas a pasar frío, te van a cuidar muy bien y te van a poner el electrodo, tú vas a estar sentadito toda tu vida, no sufrirías, solamente experimentando cosas agradables. ¿Tú quisieras vivir así? ¿Por qué? Si te vas a sentir muy bien. Se puede hacer. Tecnológicamente, biotecnológicamente se puede hacer. Porque en el fondo sabrías que tu vida no tendría sentido. Por muy a gusto que estés. Y de esto hablaremos después. ¿Por qué estoy diciendo esto? La identidad de una persona no puede ser ni un trauma, ni lo que estaba comentando yo antes, de la banderita y todo eso. Porque el sentido de tu vida no es eso. Aunque eso haya formado parte de quien tú eres hoy y hayas aprendido cosas de todo eso. Porque si no, cuando tú asocies el trauma a tu identidad, vas a procurar que estés en el contexto que estés, todo el mundo te vea como el de trauma. Pero tú no eres eso. Y mientras eso ocurra, no lo vas a superar, no vas a sanar. Porque si empieza a formar parte de tu identidad o a tomar un peso excesivo en tu identidad y tú lo asimilas así, tú mismo no lo vas a soltar. Porque va a ser la herramienta para conseguir que la gente te tenga compasión. Va a ser la herramienta para tú tener autocompasión de ti mismo. Va a ser la herramienta de pedir que te mimen. Vas a utilizarlo. Entonces, cuando tú lo estás utilizando para ciertas cosas, no vas a querer ser sanado de eso. ¿Me explico? El trauma ni debe formar parte desproporcionada de tu identidad. Puede tener su lugar, pero limitado, bastante limitado. Tú no eres un hecho traumático o un periodo crítico de tu vida. Eres mucho más que eso. Si tú estás en tu trabajo y estás funcionando bien en tu trabajo, no eres un divorciado que está trabajando. Aunque estés divorciado. ¿Me explico? O si eres padre o eres madre, aunque estés en un contexto de divorcio, pero tú qué quieres que tu hijo piense? ¿Que tu imagen es el divorciado que es mi padre o mi madre? Aunque realmente lo estés, pero no es tu identidad. Es solamente un trocito de ella, pero no toda. No es tu bandera. Y esto me lleva a uno de los últimos puntos, no al final de la predicación. Mucho cuidado, porque aunque tienes su espacio al principio, cuando tú tienes un hecho traumático o tienes el alma herida, es lógico, al principio es saludable y es natural que querramos tener trato con otras personas que han pasado por situaciones parecidas. Primero te da el consuelo de sentir que no estás solo, que hay personas que han pasado por ahí. Segundo, te dejan sentir que puedes abrirte sin temor a sentirte juzgado porque han podido pasar por circunstancias parecidas o iguales. Ayuda y es necesario. Pero esto también tiene un problema, que tiene que ver con lo que acabo de decir. Si tu trauma no es tu identidad, mucho cuidado con no asumir tampoco identidades colectivas del trauma. ¿Me explico? La identidad de este grupo este es el grupo de los divorciados. ¿Me explico? No es ni tu identidad particular, ni es la identidad del grupo. Porque la identidad que tú asumes, acordaos que ayer dijimos una cosa, lo que tú metas en tu mente y en tu cerebro, la transformará. Si la identidad que tú asumes, individual y grupal, es en función, pongo esto como un ejemplo, porque habría más cosas, pero los divorciados, yo estoy divorciado, estoy con un grupo divorciado, estoy divorciado. Está muy bien al principio, pero hay gente que nunca pierde la identidad de alcohólico, aunque ya hayan solucionado el problema. Hay que tener mucho cuidado, porque honestamente, vamos a suponer que aquí estuvierais todos divorciados, que sé que no.
Hay gente que quiere casarse y ojalá nunca pasen por un hecho de un divorcio, ¿no? Pero tu identidad es, soy un divorciado. ¿Esa es la identidad que tú quieres mantener? ¿Qué te vas a decir a ti mismo? ¿O tú eres un hijo de Dios? ¿Has dejado de ser hijo de Dios? Si eres hijo, imagínate, si tus padres viven todavía, ¿has dejado de ser hijo o hija de tus padres? ¿Has dejado de ser compañero o compañera de trabajo de otras personas? Si eres padre o madre, ¿has dejado de ser padre? Entonces, ¿qué vas? ¿A dedicar todo tu tiempo, tus energías y tu sociabilización a que tu identidad sea solamente la de un divorciado, por ejemplo? ¿Me explico? Hay que cuidar mucho el tema de la identidad, porque si no, nunca sanarás tu alma de un hecho traumático. Y vuelvo a decir, estoy poniendo el ejemplo del divorcio, que sé que aquí hay casos, pero lo pudiera poner de otras cosas. He dicho lo del alcoholismo, como lo puedo decir de cualquier otra cosa. Pero un hecho traumático no puedes convertirlo ni a nivel particular, ni a nivel colectivo, como tu identidad primaria. Tú eres mucho más, especialmente si eres creyente. Es que entonces vas a perder el sentido del llamado que el Señor Jesús te ha hecho. Porque no va a haber aspecto de tu vida que no mezcles con el trauma. Porque si lo asocias a tu identidad, pues un divorciado cristiano, un divorciado que evangeliza, un divorciado que a veces predica, un divorciado que está dando un paseo por el campo, por favor. Y aunque sea verdad que hayas pasado por un divorcio, pero apárcalo un poco. Porque si no, nunca vas a poner distancia con el hecho traumático. Y va a ser una desproporción y tú eres mucho más que un hecho crítico en tu vida o un periodo crítico en tu vida. Esto lo subrayo, hermanos, porque es fundamental. Así que a partir de mañana el sentido de este grupo tiene que variar. Yo voy a estar pendiente de los grupos WhatsApp. Pero también lo digo un poco con conocimiento de causa, con intención de dar visión a los hermanos que estáis en responsabilidad con este tipo de grupos que considero que son muy necesarios. Pero tenéis que pensar que sois personas que de cara a la Iglesia de Dios, muchos de vosotros tenéis condiciones o de tiempo o incluso económicas o de diferente tipo que podéis trabajar para el Señor y hacer cosas que otras personas en condiciones supuestamente extraordinarias tienen muchas más limitaciones. Entonces, hay que aprender a aprovechar incluso lo que nos hirió, y ya voy tocando un poco la sanación. No se trata de que nos sintamos bien, se trata de encontrar un sentido en lo que nos hizo sentirnos muy mal. Porque si no estamos como con lo del electrodo. Pero es lógico, cuando te sientes muy mal, lo primero que quieres es algo que te haga sentirte bien. Pero cuando puedes pensar un poco, te das cuenta que lo ideal no es simplemente sentirte bien, sino que la sanación comienza cuando eres capaz de convivir con lo que te dañó, con lo que te hizo sentirte muy mal, con lo que sigue siendo un sinsabor, con lo que sigue siendo amargo, pero le has encontrado un sentido. En el momento que tú encuentras un sentido, y cuando digo esto no me refiero a, como hacen personas de determinados grupos, orientalistas y todo eso, ¿no? Que las cosas más desastrosas se ponen en modo positivo y se vuelven totalmente irrealistas, ¿no? Lo negro es blanco porque hay que visualizar lo blanco, ¿eh? Yo no digo que seamos irrealistas y que lo que fue un daño y lo que fue amargo que digamos que es dulce. No, lo amargo no es dulce. Pero en lo amargo sí podemos encontrar un sentido. Algo que haber aprendido, algo que pueda ayudar a otros, algo que me hizo madurar, etcétera. En función de cuál haya sido la herida, se podrá encontrar un sentido en una dirección u otra. Pero recuerda que el Señor Jesús, a conciencia, decidió probar, ¿acordáis cuando hablamos de número 5 ayer? La ley de celos. El Señor decidió tomar la copa de las aguas amargas porque cuando vio el gozo que le fue puesto por delante, ¿recordáis que dice esto en la Escritura? Eso fue lo que le animó a hacerlo. No porque encontrará agradable el tomar la cruz.
pero sí las consecuencias de haberla tomado. Él tenía claro el sentido. ¿Qué es lo que hay que trabajar para sanar el alma? No encontrar la pastilla que te haga sentirte bien. Eso es sintomático. Pero cuando se va a la causa, encontrar el sentido de por qué o de que no sea inútil el haber pasado por él. Una de las cosas más tristes de la vida es sufrir por sufrir. Pero cuando sufrir tiene un sentido, aunque no sea agradable, el asunto cambia. Lo que es triste y trágico es que el sufrimiento no tenga otro sentido que sufrir por sufrir. Eso es lo que hay que trabajar. Eso es lo que hay que tocar a nivel de consejería. Eso es lo que tienes que tener claro. No buscar algo que simplemente te haga sentir bien, sino algo, alguien o trabajar el asunto para encontrar cómo revertirlo para que tenga un sentido positivo. Y ya digo, no fantasioso, sino real. Esa es la clave, hermano. Esa es la clave. El Salmo 147, versículo 3, ¿qué pensabais? ¿Que no iba a leer la Biblia hoy? No. Que os gusta mucho la psicología. Es mejor la escritura. El Salmo 147, versículo 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Hay que tener claro que quien puede realmente sanar el alma es Dios. Esto lo declara la Escritura. Pero mucho cuidado con... tenemos que tener fe en el Señor, pero no fe en la fe. Porque muchas veces tenemos fe en la fe y fantaseamos con las cosas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso quiere decir que si yo tengo una herida en mi alma, Señor, me abro a ti, Señor, sáname. Y dentro de un rato ya se ha sanado todo. Bueno, eso no funciona. Yo he visto, incluso, he tenido que hacer consejería pastoral con personas, eran de otras congregaciones, tenían problemas matrimoniales muy serios, muy gordos, y donde yo estaba, el equipo pastoral único decía, lo que tenéis que hacer es orar mucho. Y ojo, no estoy diciendo que no se ore, claro que hay que hacerlo, pero hasta eso tienes que saberlo orientar. Que el Señor quiera sanar tu corazón y que el Señor quiera sanar tu alma, sí, porque lo dice la Escritura. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Por eso en la Escritura no hay que coger los versículos sueltos. Señor, yo sé que tú quieres sanarme. Yo sé que tú puedes sanarme. ¿Cómo dices en tu palabra que yo puedo ser sanado? Para ser sanado hay que responder a una cosa. A una cosa que el Señor Jesús preguntó. Yo creo que alguien lo tiene ya ahí en la punta de la lengua. ¿Qué le dijo el Señor al paralítico de Betesda? ¿Quieres ser sanado? Esa pregunta se la tienes que hacer a una persona que tiene su alma herida. Porque hay quien no quiere ser sanado. Hay quien solo quiere sentirse bien, pero no quiere ser sanado. Porque esa herida ya forma parte de su identidad. Porque esa herida forma parte de que le mimen, de que le echen cuenta. De chantajeo, incluso a ciertas personas. Hay personas que no quieren ser sanados porque su vida está vacía, no han crecido, no han construido nada, no han hecho nada. Entonces, su identidad y la única forma de sentir autocompasión es por lo que pasó. Y hay personas que están bloqueadas y frenadas por ese tipo de cosas. Esas personas no quieren ser sanadas normalmente. Entonces, la sanidad interior pasa por esta pregunta. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Jesús se lo preguntó al paralítico de Betesda. Este hombre estaba quieto, parado, bloqueado, paralizado por 38 años. Pero quiso ser sanado. Hay que hacer esta pregunta a quien está enfermo interiormente. Si tú estás muy cómodo en la autocompasión, si lo único que quieres es que los demás sepan por lo que tú has pasado, lo mal que lo has pasado, y con razón, pobrecito, la palmadita en la espalda, es decir, si tú, para sentirte valorado, necesitas llevar como estandarte tu trauma, no vas a querer ser sanado. No vas a quererlo. Va a ser la excusa perfecta para no crecer, para no desarrollarte. Porque has pasado tanto
que ahora te vas a poner a luchar por tu vida, ya no tienes fuerza. Y empiezan los discursos internos autoengañosos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. No te quedes paralizado por no querer sanar. No dejes de edificarte, de desarrollarte como persona en ámbitos terrenales y espirituales. Y ojo, digo terrenales también. En esta vida hay cosas que si tú mejoras, que si tú creces, que si tú aprendes, vas a poder ser de ayuda a otro y tú mismo te vas a desarrollar. Y esto lo digo para los que quieren casarse un día. Lo que inviertas en ti te va a hacer más atractivo para terceras personas. Pero hay gente que no hace nada porque está solamente obsesionado por si encuentra pareja. No se van desarrollando, terminan de oferta, claro. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Están de oferta. Porque han frenado sus vidas, han dejado de crecer. Y no se dan cuenta que los demás lo ven. Están frenados. Y aunque suena un poco extraño decirlo, pero las relaciones de pareja, esto se ha estudiado bastante en serio, aunque no es el tema, ya me estoy desviando, pero hay una especie como de contratos y compensaciones. Por eso normalmente en las parejas muchas veces ocurre, no siempre, por supuesto, pero si uno es guapo, pues el otro más o menos también. ¿Vale? Y si no, pues hay compensaciones. Sí, el hombre es mucho más mayor y es feillo, pero la cuenta bancaria es muy atractiva. ¿Eh? Estas cosas que parecen tópicos, pero créanme que están bastante estudiados y suele darse así. La carne es la carne, hermano. La carne es la carne. Y aunque bueno, el tema no es relaciones de pareja, ya me estoy desviando un poco, pero en las iglesias de Dios tenemos que aprender a educarnos de una manera diferente a como está educado este mundo en los temas de pareja. Déjame, yo sé que puede parecer un poco brusco hablar así, pero es que se funciona así. Ahora mismo hablo como varón, pero una mujer no es un culo, unas tetas y luego encima es buena persona. Y esto que estoy diciendo es que muchas veces los jóvenes en las congregaciones y los no tan jóvenes cuando están solteros, es que estamos... Y estas cosas hay que educarlas, porque los seres humanos somos manipulables, los seres humanos somos educables. Se nos tiene que meter en la cabeza que las congregaciones, que las iglesias, tienen que ser contextos culturales bíblicos. Cuando esto sucede así y aprendes a ver belleza en una persona por cómo es, ya no se trata de si es más guapo fulano que mengano, o ella que el otro, o si tiene más pecho, o si las curvas y tal. No es eso. Es porque es ella. Es porque es él. Y aprendes a ver belleza simplemente en su calor. Aprendes a ver belleza simplemente en la suavidad de su piel. Y ya no solamente el primer impacto de lo que ve el ojo. Ahora, esto no cambia de un día para otro. Esto se tiene que educar desde la juventud. Porque este mundo está hecho para que todo vaya en función del primer impacto. Está hecho de tal manera que hoy día un hombre ve a una mujer de espaldas sin verle siquiera la cara, pero como el pelo tenga cierto corte, lleve cierto tipo de ropa y tal, ya está pensando que esa mujer es un bombón. Y no le ha visto ni la cara. Y no le ha visto ni la cara. ¿Pero eso por qué es? Porque son estereotipos que juega con los arquetipos. Me estoy metiendo en tecnicismo, pero bueno. Juega con lenguajes subconscientes que todos llevamos dentro y se utilizan, que por cierto tienen origen ocultista, tienen origen Babel, aunque eso sería otro tema, pero saben cómo manipular al ser humano. Incluso en estas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando estas son las bases para el inicio de una relación de pareja? Y verá, no digo que no tenga que entrar por ojo una persona, pero la dimensión social y todo el influjo que recibimos de fuera está completamente distorsionado. Nos han engañado haciéndonos pensar que ser creyente es ir de misa en misa, que todo es cuestión de liturgia. Ser creyente es vivir como pueblo de Dios. Dios escogió un pueblo, no una religión, para que viviera como pueblo suyo. Y tenían que vivir juntos. Dice, no os mezcléis con las naciones. ¿Por qué? Porque os van a apartar de mí, os van a meter sus tonterías en la cabeza.
Entonces, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que asimilar es que tenemos que generar una cultura bíblica. Eso es lo que hace que nuestros jóvenes crezcan de otra manera. Eso es lo que hace que si tú estás soltero aprendas a ver a un hombre o una mujer de otra manera. Eso es lo que hace que veas una familia de otra manera. Eso es lo que hace que veas el ser padre o madre de otra manera. Todo cambia. Esa es una responsabilidad que tenemos. ¿Y qué va a estar esperando? ¿A que tu pastor sea el que genere una cultura? Eso solamente puedes empezar tú por ti y cada uno toma una responsabilidad personal. Y por eso es importante el pasar tiempo juntos, no solamente en retiro, sino en generar una cultura. El tiempo que paséis juntos, las conversaciones que tengáis, os estáis influyendo. Aseguraos que la influencia que tengáis entre vosotros sea para generaros una cultura de vuestro creador y una cultura similar al mundo. Si tú quieres saber cómo es tu realidad como creyente, esto para mí es uno de los mejores termómetros, algo que yo repito mucho. ¿Cuál es el efecto que hace sobre una persona cuando pasa tiempo contigo? Si una persona pasa tiempo contigo, ¿en qué cambia? Eso es un termómetro de tu realidad. Pues prestemos atención a nuestras congregaciones en ese sentido, o a los grupos cuando quedáis, en vuestras circunstancias, en esas posibilidades que tenéis, de influenciaros para bien. Cuando tú estás aquí, ¿cómo estás influyendo a las personas que están pasando tiempo contigo? Aquí hay preguntas que son duras de hacerse. Pues hay que ser valiente y hacérselas, pues si no, uno nunca cambia. Bueno, termino, ¿no? Sí, es que si no, ¿a qué hora tengo que terminar, Pablo? Hora real. Hemos empezado ahí más tarde. Y entonces, como estoy un poco despistado, dime la hora real. Vale, 10-15 minutos. Cuando yo tenga aquí las 12:18, corto. ¿Eh? Bueno, estábamos diciendo que necesitamos encontrar un sentido para las enfermedades incluso del alma. Cuando encontramos un sentido, incluso a los sinsabores de la vida, estamos en condiciones de poderlo superar y de poder ser sanado. Es muy importante procurar madurez. Aquí no hay ningún niño, de edad por lo menos. Y debemos procurar reaccionar con madurez a las situaciones que se nos planteen. Una cosa es que hayamos pasado por hechos traumáticos que nos zarandean, que nos bloquean, que nos hace perder incluso la lógica, pero no podemos quedar en ese estado constantemente. Cuando no reaccionamos con madurez, nos portamos como los niños y nos autocastigamos a nosotros mismos, con unas desproporciones enormes. Por ejemplo, cuando a un niño se le castiga, imagínate que un niño se porta mal y los padres cogen y lo mandan a su cuarto y que cierra la puerta. No te imaginas las cosas que un niño se dice a sí mismo en esas circunstancias. Se pone extremo, o sea, solamente le has regañado, le has dicho que se meta en su cuarto y el niño se le puede pasar por la cabeza, mis padres no me quieren, yo no quiero vivir. Se le pasa todo eso por la cabeza. Porque es inmaduro y es o calvo o tres pelucas. Porque es un niño. Nosotros, hermanos, cuando tenemos situaciones internas que queremos superar, es importante que tomemos conciencia, primero, de que no somos niños pequeños, no solamente porque el DNI nos acuse, sino el creerte que no eres un niño pequeño y tratar de no reaccionar como un niño. No seas extremo, no seas desproporcionado, dale a cada cosa el peso real que tiene, porque si no, no vas a saber desde dónde trabajar, no vas a saber valorar las situaciones. Una cosa que puede ayudar mucho también es cumplir pequeñas metas. Cumplir pequeñas metas. Cuando tú quieres superar una circunstancia y quieres tirar adelante, ponerte pequeñas metas. Mira, voy a hacer un cursillo de esto que me puede venir bien. A lo mejor el cursillo dura un mes. Está bien. Pero si tú dices, mira, voy a aprender en 6 meses pakistaní, pues a lo mejor no es una meta realista. O voy a montar un partido político a ver si en 3 años ganamos las elecciones en este país. Bueno, tienes derecho y a lo mejor hasta te anima, pero seguramente no las vas a ganar. Estoy exagerando, obviamente, pero ayuda mucho a tirar adelante y no paralizarte, ponerme pequeñas metas
Cuando digo pequeñas no es que no sean importantes, sino que sean realistas. Si yo me pusiera como meta ahora ser campeón olímpico de los 100 metros libres, con la edad que tengo sería totalmente ridículo. Si te pones una meta realista, alcanzable, pero que te pueda aportar a ti o pueda aportar a otro, eso te va a dar sentido, te va a dar solución, te va a dar un caminar. Pero es muy importante que las metas no sean fuera de realidad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay veces que cuando tú estás mal o estás arrastrando un trauma, a veces la forma de desquitarse es ponerte una meta muy grande, casi inalcanzable, pero en plan yo esto lo supero porque yo puedo. Y te sobreestimas. El problema de esas cosas es que cuando las metas irrealistas empieces a no alcanzarlas, vas a tener una frustración detrás de otra. Y ojo, que no es conveniente acumular frustración sobre frustración cuando uno está tratando de superar una enfermedad del alma. Pequeñas metas realistas que aporten, que te hagan ilusión, que te estimulen, que te motiven, gloria a Dios, te va a ayudar. Metas que no son realistas, te va a frustrar y no solamente no te va a ayudar, sino que te va a dar todo lo contrario, un retroceso. El ser humano tiene una dimensión espiritual, una dimensión almática y una dimensión física. La dimensión espiritual es la que nos da vida y la que nos da el aspecto trascendente y de comunión con nuestro Creador. La dimensión almática o psicológica es la que tienes conciencia de ti mismo. Es tu yo, tus emociones, tu pensamiento, tus anhelos, tu mente, tus sentimientos también. Tu yo, esa es tu alma. Y tu cuerpo no hace falta que lo explique, porque aquí lo tienes también, lo estoy viendo. Ahora, aunque estas dimensiones forman parte del ser humano, pero no estamos tan separados como para que una dimensión no influya en otra. Esto es importante. Y voy a decir por qué. Ayer lo comentaba a título particular con algunas de vosotras. No te va a ayudar a superar un trauma del alma el tener el cortisol elevado durante mucho tiempo. El cortisol es una hormona súper necesaria para vivir. Es una hormona que ante hechos estresantes genera que el cuerpo encuentre sus equilibrios. Pero como todas las hormonas del cuerpo, tienen su equilibrio, tienen sus momentos, y no es bueno ni que esté en defecto ni en exceso. Cuando el cortisol está alto durante mucho tiempo, genera estragos en la salud tremendo. Estragos en la salud física, pero también en la salud mental. Y hay formas sencillas de bajar el cortisol. Si hay suplementos, la ashwagandha, y hay suplementos que pueden ayudar. Pero hay cosas que son bastante más sencillas. Y ayer lo comentaba con algunos de vosotros. Un trocito de pan blanco baja el cortisol. Ese veneno blanco baja el cortisol. ¿Por qué? Porque hay veces, voy a poner un ejemplo ficticio, pero que ha podido ocurrir en realidad. He sufrido un trauma, una ruptura de pareja que me ha dejado hecho polvo. Y además me veo con unos kilitos de más. Ahora voy a demostrar que me puedo poner en forma y quedo abierto a lo que el Señor me dé. Y entonces decido hacer una dieta cetogénica, que son dietas donde los carbohidratos los llevas a cero, las grasas las subes y las proteínas las dejas moderadas. Es un tipo de dieta que te hace soltar retención de líquidos en muy poco tiempo. Una dieta de esta, en una semana pierdes fácilmente 5 o 6 kilos. Claro, la ropa te empieza a sentar bien en cuestión de unos días. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La puedes mantener una semana, la puedes mantener 2 semanas. Cuando llevas un mes y sigue, empiezas a darte cuenta que esa claridad mental que tenías los primeros días empiezas a no tenerla. Empiezas a darte cuenta de que estás viviendo a media vida, te falta energía, te da lo que llaman el deporte la pájara, empiezas a hacer cosas con energía y luego ¡bum!, te pega el bajón inmediatamente. El cortisol se empieza a elevar y empieza a mantenerse elevado durante el tiempo. La tiroides empieza a dejar de funcionar, empieza a bajar el metabolismo. Ya dice, pero con lo poco que estoy comiendo y no como carbohidrato, ¿cómo es posible que estoy volviendo a coger peso? Y ya nos metemos en círculo vicioso. Por eso las dietas extremas, mucho cuidado. Estoy diciendo esto porque hay veces que ciertas intervenciones sobre el mismo cuerpo pueden ayudarnos a solucionar también traumas del alma. Una dieta extrema o desproporcionada
te va a poner en situación que te va a afectar, no me quiero meter en tecnicismo, pero hay neurotransmisores cerebrales que son fabricados en el intestino. Entonces, por eso la Biblia le da mucha importancia a lo que comemos. Acuérdate que el pecado entró en el mundo por una comida que no se tenía que haber comido. ¿Eh? Entonces, no podemos separar todo. No podemos pensar que porque una cosa sea corporal no tiene que ver con el alma o no tiene que ver con el espíritu. Tú tírate 3 noches sin dormir y luego te voy a llamar para que ores conmigo. ¿Verdad? Entonces, a la hora de sanar una herida del alma que nos duele, que nos condiciona o que hay que superar, tenemos que darnos cuenta que somos seres en equilibrio en las dimensiones que tenemos. Entonces hay que trabajar la parte espiritual, de comunión con Dios, de comunión con los hermanos, y no utilizar un trauma para dejar de tener comunión con Dios, porque ahora estoy enfadado con Dios, o ahora no aguantas a nadie en la iglesia, ese tipo de cosas. La parte espiritual hay que cuidarla. La parte del alma también, de la que estamos hablando, pero la parte física hay que cuidarla también. Y no quiero decir que nos vayamos a cosas extremas, pero procura tener un equilibrio de vida, un equilibrio de sueño, un equilibrio de relaciones sociales, un equilibrio de alimentación, un equilibrio de cuidado corporal, un equilibrio de higiene. Hay muchas enfermedades mentales que una de las primeras cosas que se quedan tocadas es la higiene. Curiosamente, las enfermedades mentales están asociadas a pecado y falta de higiene. Y no sé si lo sabéis, pero la palabra santidad y sanidad van de la mano. Lo santo produce vida, la paga del pecado es muerte. La santidad produce vida. No hay nadie más sano que Dios, el autor de la vida. Todo lo que hacemos en pro de la salud y en pro de la sanidad tiene que ver con santidad. Por eso la palabra dice, y el apóstol Pablo dice que la piedad tiene beneficios y tiene provecho de no solamente de la vida por venir, sino también en este tiempo presente. Es decir, ajustarnos a los parámetros bíblicos y a los parámetros de las cosas en esta vida terrenal, y de esto se habla muy poco en las iglesias. De esto se habla muy poco en la iglesia, porque todo es tan espiritual, pues que a veces descuidamos las cosas físicas. Acordaos que esto es templo del Espíritu Santo. Y que hay algunos reyes de Israel que algunas de las cosas buenas que hicieron era que cuando el templo estaba en ruina, utilizaron artesanos, utilizaron albañiles, utilizaron carpinteros para que el templo no quedara en ruina. Hay creyentes que son tan espirituales que su cuerpo lo tienen en ruina. Y mucho cuidado que muchos temas del cuerpo nos pueden afectar espiritualmente. Pecamos con el cuerpo. Pueden afectarnos espiritualmente, pero también pueden ser un tapón para que podamos superar algún trauma. Y he puesto un ejemplo porque no es ninguna tontería. Si tú tienes el cortisol elevado permanentemente, y eso puede ser por exceso de cansancio, exceso de actividades, claro, ¿qué pasa? Si estás soltero, pues claro, la iglesia todo el mundo tira de ti porque tienes más tiempo que nadie. Pero mucho cuidado, porque si eso te estresa más de la cuenta, no te va a ayudar a superar tus dificultades. Es que no me puedo quedar demasiado tiempo en los puntos, pero si tiramos del hilo os daréis cuenta que salen muchas cosas. Es que tengo que terminar. El Señor Jesús en Lucas, me quedan 3 minutos. Sí, pero me está diciendo que pare y si luego da tiempo sigo o tiro un poco más. Mira, aunque el contexto en el que el Señor Jesús lo dice es otro, pero el Señor Jesús contó una cosa de ámbitos espirituales que a nosotros nos resultan extrañas. Pero dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, esto está en Lucas 11, 24 al 26, dice que se va por lugares secos, por lugares desérticos, buscando reposo. Como no lo encuentra, dice, me vuelvo a mi casa de donde salí. Es decir, el espíritu inmundo dice de volver al cuerpo del ser humano de donde salió. Y dice, cuando llega, la halla barrida y adornada. Está hablando del interior de un ser humano. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, más inmundos todavía que él, y dice que entran, moran allí, y el posterior estado de este hombre dice que es peor que el primero. No me voy a meter en temas de espíritu inmundo y tal, pero sí quiero que tomemos algunos elementos de aquí bastante interesantes. El Señor está hablando del interior de un ser humano, ¿y qué pasa? Después de haber tenido un espíritu inmundo, esta persona empieza a ordenarse por dentro. De tal manera que cuando el interior está ordenado, se vuelve atractivo para los espíritus inmundos y vuelven más. Es muy importante que tengamos
nuestra casa, ahora me estoy refiriendo al corazón humano, ordenada. Tener la casa ordenada significa que no tenemos que tener espíritus inmundos. Y no estoy hablando de posesiones. Estoy hablando del espíritu de este mundo. Es muy difícil que tú tengas tu alma en equilibrio, en disposición de sanar, en disposición de desarrollarse, si llenamos nuestra alma y nuestro corazón de las inmundicias y de las porquerías que este mundo ofrece. Hay algo que se llama televisión, que honestamente, hermano, ¿cuánta porquería no nos hemos metido dentro del corazón a través de pantallas? ¿Cuánta porquería no hemos metido en nuestro corazón escuchando a personas que no tendríamos que haber escuchado? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a lo mejor no son espíritus inmundos los que nos desordenan por dentro, pero estamos dando paso al espíritu de este mundo para que nos desordene por dentro. Es imposible que tú sanes de ninguna herida interna si tu casa no está ordenada. Y voy a pasar a otro punto porque si no ya yo mismo me pongo la carnaza y yo mismo pico y sigo hablando. Pero creo que me estoy explicando. Tienes que procurar un orden interno en las cosas que quieres, en las cosas que codicias. En general, tu interior tiene que estar ordenado. Yo me acuerdo cuando mi padre me llevaba a echarle una mano trabajando, él se dedicaba a la construcción, había una manía que él tenía. Cuando estaba trabajando, a él no le gustaba trabajar con las cosas por medio, ni con un poco de cascote y de escombros por aquí. Y ahora tú estás trabajando y estás pisando todo eso. Él decía que eso era muy cochambroso. A él le gustaba que barriéramos, que lo dejáramos todo ordenado y ahora trabajábamos. No se puede trabajar con el alma de una persona cuando la tiene totalmente desordenada. Las prioridades, los anhelos, las cosas tienen que estar ordenadas. Y a partir de ahí se trabaja en sanar. Pero si no hay orden, antes de sanar hay que poner orden. Y muchas veces las propias heridas desordenan. Entonces, ¿cómo trabajar el corazón de una persona? Primero poner en orden las cosas. Las metas que tenga, las cosas que anhela, las cosas que le gustan, las cosas que considera prioritarias. Porque muchas veces la persona cuando está precisamente herida o está enferma, la casa la tiene completamente desordenada. Y cualquier cosa que quiera hacer es como estar pisoteando todo y te lo encuentras todo por medio. Hay que poner orden y después curamos. Si recordáis, y ahora sí estoy cogiendo la parte final, hablamos de Deuteronomio 28, las consecuencias de las maldiciones, ayer, y cómo las consecuencias de desobedecer al Señor traían muchos problemas de mente, de alma y emocionales. ¿Os acordáis ayer que lo estuvimos leyendo? Uno de mis psicólogos favoritos era un norteamericano que se llamaba Maurer. Maurer y su equipo sacaron a mucha gente de psiquiátricos. Él partía de la base, estaba en contra de la psicología psicoanalítica, tipo freudiana, para que me entendáis, de la psicología dinámica. Es decir, la psicología dinámica dice que las neurosis o las enfermedades mentales vienen porque tú tienes reprimido un instinto. Entonces, cuando tú reprimes tu instinto y no le das vía libre, es diabólico, pero bueno, no me voy a meter en eso. Pues entonces te sale una enfermedad mental. Esto ha estado en la base de la psicología durante mucho tiempo y está vinculado con Freud y con otros discípulos suyos. Pero llega Maurer y dice que las enfermedades mentales no provienen de reprimir un instinto, sino que viene de reprimir la conciencia, de reprimir o cuando tenemos culpa por no asumir nuestras responsabilidades o por errores morales que hemos cometido. Esto guarda mucha relación con la Biblia, con lo que leímos ayer. Lo que llamaba la integridad. Esto pudiera funcionar hoy muy bien en contexto cristiano, porque tiene base bíblica. Y estos grupos de integridad era una forma de terapia en grupo donde lo que se trabajaba con la gente eran los principios de honestidad. El ser honesto, el ser responsable y el cumplir con nuestros compromisos. Porque si no soy honesto, no estoy cumpliendo con mis responsabilidades ni con mis compromisos,
cuando eso va pasando el tiempo, me va generando problemas del alma y de la mente. Y sacaron gente de los psiquiátricos con esta teoría. Os pongo un ejemplo. Cogieron y se van haciendo todo el día. Eso tiene que ser cansado, ¿eh? Ya diagnosticado, medicalizado, llevaba mucho tiempo. Y el niño balanceándose en la silla todo el día. Lo que hace un loco, o algunos locos. Si has ido a algún psiquiátrico sabrá a lo que me refiero. Balanceándose todo el día. Entonces él llegaba con su equipo y se ponían delante. Y se ponían a hablarle en términos como los que yo voy a decir ahora. A nosotros no nos engaña, tú tienes mucha tontería. Que no nos engaña. Y el otro se balancea. Y el otro como si no se enterara. Sabemos que a ti te pasa algo que no nos estás queriendo contar. ¿Por qué estás haciendo esto? Y se ponían así. Y por ejemplo, el caso que estoy citando ahora mismo era un muchacho, ya sabéis que en Estados Unidos la enseñanza en general, en las universidades, es privada y bastante cara. O sea, puede costar lo que una hipoteca aquí. Y los padres muchas veces hacen esfuerzos muy grandes para que los hijos estudien. Entonces él, sus padres, habían gastado una suma de dinero muy fuerte y se habían entrampado para que él fuera a la universidad y no estaba aprobando. ¿Qué hace para no asumir esa responsabilidad? Estoy malo, mentalmente. Y era capaz de dejarse internar en un psiquiátrico y estar todo el día balanceándose y que lo tomen por loco y dejarse medicalizar por tal de no asumir la responsabilidad. Este ejemplo que estoy contando, Maurer y su equipo sacaron mucha gente de los psiquiátricos que estaban por cosas de este estilo. ¿Qué quiero decir? ¿Cuántos problemas del alma y cuántos creyentes no arrastran problemas o se convierten o se comportan como enfermos mentales porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad moral? Porque no estamos asumiendo nuestro compromiso con el Señor o con las cosas que nos pide el Señor. Porque si eres creyente, tú sabes que tienes unos compromisos como esposo y esposa si estás casado. Si tú eres creyente, sabes que tienes unos compromisos como padre, si tienes hijos, o como madre. Si eres creyente, sabes que tienes unos compromisos como trabajador. Yo no puedo ser creyente en mi trabajo si estoy engañando a la gente allí, o le estoy estafando, o me estoy tangando la más mínima. ¿Qué pasa? Cuando este tipo de incoherencias se van sumando en distintos ámbitos, eso va minando el alma, el corazón, y puede terminar con patologías serias. Entonces, ¿qué pasa? Voy a la iglesia a ver si el pastor me da una predicación que me anime. A ver si la alabanza me eleva al tercer cielo. Y empezamos a utilizar las reuniones no para adorar a Dios, sino para ver si nos hacen sentirnos bien, porque en el fondo sabemos que como creyentes somos incoherentes. Y ya os digo que el Evangelio no falla. No falla la alabanza, no falla la adoración, no falla la Biblia, fallo yo. Y me termino comportando como un enfermo mental por no asumir los compromisos, las responsabilidades y la honestidad. Por eso la confesión delante de Dios y a veces delante de los hermanos es tan saludable. Mira, estoy fracasando en esto. A ver si puedo cambiar. Pero cuando no tienes valor de hacer eso, pues nos comportamos como locos. Y lo peor de todo es que ahí fuera la gente nos detecta la incoherencia con una facilidad impresionante. Y para mí esta es una de las formas más simples, más sencillas, y a lo mejor no es la pastilla que tú esperabas encontrarte en este retiro. Pero para sanar el alma hay que asumir las responsabilidades, hay que asumir los compromisos, hay que ser honesto con las realidades. A lo mejor tienes que decir, fracasé en mi matrimonio porque me casé con alguien que simplemente me llamó la atención físicamente y que podía hasta presumir de él y de ella, pero luego era un bicho y hizo que yo también me comportara como un bicho. Pero cuando uno no es capaz de darse discursos realistas, nunca llega el momento de superar. Por eso es tan importante la verdad para ser libres. Por eso es tan importante la confesión. Por eso es tan importante ponernos a la luz de Cristo. Por eso es tan importante exponernos incluso a ser supervisados por los demás. Por eso el discipulado no simplemente es una cuestión de te voy a dar aquí tengo un folletito de 4 cosas que tienes que saber para que no seas un hereje y ale. ¿Eso es ser discipulado? El Evangelio del Reino funciona. Jesús lo llamó Evangelio del Reino. Eso significa que hay un rey.
Significa que hay una forma de conducirse. Igual que tú aquí en España tienes una forma de tener que vivir aquí, el reino de Dios tiene la suya. Y Jesús dijo que si tú a Él le aceptas como rey, si Él es el Señor, si tus cargas se las entregas a Él y te pones su yugo, dice que esa carga es ligera y que los trabajados y cargados les hace descansar. Eso no es poesía, hermano. Eso es realidad. Pero necesita valentía. Porque Jesús dice, mira, esto es así. Y tú dices, Señor, pero tú sabes, tú me entiendes, porque tú la gracia, en el fondo tú me amas, y al final lo hago como yo quiero. Hombre, no digas que Jesús es tu Señor si no es verdad. Pero atrévete a que si fracasamos, a ser honesto. Señor, he metido la pata. Señor, tú dices esto y yo hice lo que me dio la gana. Y al final he metido la pata. No me ha ido bien. No he sido sabio. Señor, me he comportado como un niño pequeño. Señor, quiero juzgar esto como tú lo juzgas. Y a partir de ahora quiero cambiar. Y a lo mejor tengo otras personas que van a caminar conmigo también. Y a partir de ahí comienza la sanación, comienza el crecimiento, comienza la edificación. Pero hay que ser honesto, comprometido y responsable. El Evangelio no es un juego. No estamos jugando a ser iglesia. La iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, los hijos de Dios, es una comunidad terapéutica de restauración y de perdón. Pero para que funcione así, hay que ser valiente. No es el sitio donde todos parece que tenemos un teléfono rojo con el Espíritu Santo, donde a través de la música nos ponemos emocionales y parece que le estamos dando la mano a los ángeles. Digo esto, hermano, no es irreverencia, ¿eh? Pero eso no puede sustituir al reino. Eso no puede sustituir la responsabilidad. Me he tomado 10 minutos más de lo que me va a tomar. Todavía quedan algunas cosas más, Pablo, pero como si luego hay tiempo de pregunta y... Mira, digo algo para que quede grabado aunque no me da tiempo a tocarlo, ¿eh? Pero mira, hermano, 2 Corintios 7:1, lo digo para que quede las citas grabadas. El apóstol Pablo dice a los corintios que se limpien de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay cosas que contaminan nuestra carne, pero también hay cosas que contaminan el espíritu. Mucho cuidado con eso. 2 Corintios 11:13. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tu pensamiento, las cosas que tú tienes dentro de tu alma y de tu corazón, son datos y elementos que por fuerza han tenido que entrar por alguno de tus sentidos. En nada que no hayas visto, que no hayas oído antes, que no hayas tocado antes, que no hayas saboreado antes, que no hayas olido antes. Por tanto, cuida lo que entra por los sentidos, pero además acuérdate que los sentidos pueden ser muy fácilmente engañados. Una de las antiguas escuelas de psicología se llamaba la Gestalt, estaba especializada en manipular la percepción humana. ¿Habéis visto estos juegos? Tú que ves aquí, 2 mujeres, 2 caras de mujeres o una viejecita. ¿Habéis visto eso alguna vez? O esto que una copa o 2 rostros. Ese tipo de cosas eran los experimentos que realizaba la Gestalt, porque se daban cuenta que es muy fácil engañar al cerebro a través de la percepción. ¿Qué es lo que hizo Satanás en el huerto del Edén? Engañar los sentidos. Porque la mujer vio que el fruto era codiciable. Al coger el fruto, lo tocó. Escuchó a la serpiente. Al acercarlo, antes de morderlo, lo olió, lo saboreó. Extravió los sentidos. El enemigo procura engañar tus sentidos, que son lo que va a modificar tu pensamiento para que dejes de obedecer a Cristo. Por eso, vuelvo a la importancia de generar una cultura y un contexto bíblico. Porque si cuando yo hablo contigo, en vez de hablar de fútbol, o si me voy a peinar para la izquierda o la derecha, lo que hablo contigo es palabra de Dios y edificación, estoy alimentando tus sentidos en la verdad. Y yo necesito que tú alimentes los míos. Eso es una protección para el alma, para el espíritu. Y por último, que no me da tiempo a tocarlo, el Salmo 19, a mí me gustaría, hermanos, que tuvieseis tiempo de leer en tranquilidad el Salmo 19 desde el versículo 7 al 14 y lo leas en clave de sanación y restauración del alma y del corazón. No necesitas un teólogo que te lo interprete. Léelo en esta clave y yo te aseguro que lo vas a entender. Empieza diciendo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma.
Todavía hay creyentes que piensan que Dios dio la ley para reprimirnos, para esclavizarnos. Mentira, no es bíblico. Andar conforme a los mandamientos de Dios transforma tu alma. Y a partir de ahí va a seguir diciendo ciertas cosas. Dice que alegrar en el corazón, habla del temor a Dios, habla de la justicia de Dios, porque sin justicia no hay paz, ya lo hemos dicho. Esto es deseable, es dulce, más dulce que la miel, habla de los sentidos. Si vais leyendo esto en la clave de lo que hemos estado hablando, vais a entender cómo este es un salmo de sanación y restauración a través de la palabra de Dios. Vamos a quedarnos hasta mañana y da tiempo a terminarlo. Así que lo dejo aquí, aunque no lo he podido explicar, pero si lo habéis apuntado y están las grabaciones, leedlo en esta clave y veréis que es muy terapéutica la palabra de Dios y muy sabia. Que el Señor os guarde, hermanos. Me he pasado unos minutos más. Luego me regañáis. Se lo digo al pastor de la iglesia. Que nos tomamos 15 minutitos, ¿vale? 10-15 minutitos para estirar las piernas, beber agua, lo que sea. Volvemos en 15 minutos y seguimos con la segunda parte.